día de la restauración de la República, la gallardía de Santiago Rodríguez con el grito de Capotillo. Ahí se inició la guerra restauradora que mantenía hipotecada la anexión a España desde el año 1861, cuando el mil veces traidor, el bandido atero Pedro Santana, que nunca creyó en el concepto nación, que no fue independentista, sino separatista, que es una deuda que tienen los historiadores de la República Dominicana con saber segregar los intereses que confluían en nuestra guerra independentista. Pedro Santana pertenecía a los separatistas, pero nunca creyó en el concepto nación. Por eso, en el año 1861, anexó nuestro país a España. Y fue con la guerra restauradora, el grito de Capotillo, cuando se inició esa guerra, 1863. Y en el año 1865 fue entonces cuando se consolidó por el triunfo de la batalla de Santiago librada por Gregorio Luperón, Benito Monción, Gaspar Polanco, entre otros. Entonces fue cuando se emitió el decreto en abril de 1865 que España cedía ya y se retiraba de la anexión. Y fue entonces, 16 de agosto de 1865, cuando se restauró la República Dominicana y volvimos entonces a sellar ese carácter de independencia y a darle ese concepto de nación que tenía nuestro país. Un día como hoy nosotros lo celebramos y llevo con orgullo mi corbata con la bandera dominicana. Así yo la llevo con orgullo, porque para mí esta es mi nación. Lamentablemente las grandes potencias han tratado de distorsionar el concepto nación, porque nación se cree que son las grandes potencias, China, Estados Unidos, Japón, Rusia, entre otras tantas. No, mi país con 48.000 kilómetros cuadrados es mi nación. Y la nación es el alma de la patria. Respetar la nación, ese concepto nación que tiene que ver con la soberanía, la libre decisión, la libre determinación de mi país. Y por eso sueño y por eso vivo. Señores, nuestros buenos días a nuestro invitado de lujo del día de hoy, un hermano de muchos años, crecimos juntos y siempre pues hemos profesado esa gran admiración porque es uno de los grandes inquietos sociales, de los grandes hombres que cuidan nuestra sociedad. Hablamos de Sixto Gavín, maestro. Buen día, hermano Wilson Gómez. Placer, un honor para nosotros estar aquí en el poder de la información. Y desde acá, en privado, te preguntaba por doña Elena, nuestra maestra, pues también desde acá, junto contigo, saludarla a ella como siempre, saludar al pueblo de San Francisco de Macorís, a la región, a todo el Cibao, al país y al mundo, a la comunidad educativa y al magisterio de forma especial. 163 aniversario de la restauración de la República. ¿Cuánto se requiere hoy día restaurar la República? ¿Cuánto se requiere que hoy día nosotros podamos considerar, reflexionar y ver si la soberanía sigue siendo una ficción o si realmente es una realidad? ¿Cuánto necesitamos también restaurar la educación con la visión ostosiana, con la visión de la educación liberadora, con la educación con la visión de la educación humanista, incorporando los aspectos innovadores, claro está, del mundo de hoy, pero realmente también necesitamos nosotros pensar en restaurar e innovar en la educación? Buenos días.
Pasando revista, maestro, usted es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores Así ADP. así es. Pasando revista, en el día de hoy también, pues, coincide con la toma de posesión del presidente de la República, quien hoy cumple ya 6 años en su gobierno. Así es. En materia educativa, ¿qué puede exhibir este gobierno? Bueno, puede exhibir pocas cosas en nuestra valoración. Las propias cifras, los propios datos del Ministerio de Educación, sus memorias institucionales, lo que también las propias cifras estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas establecen que se pueden exhibir pocos logros con las autoridades actuales. Por ejemplo, de cara al inicio del año escolar, que la docencia está llamada a comenzar el 24 de agosto y que ya nuestros docentes han estado en los centros educativos en las jornadas de preparación de cara a ese proceso, al inicio del año escolar 2026-2027, si valoramos, por ejemplo, el tema que más los padres, madres, estudiantes, sociedad se queja en este momento, uno de los más importantes es el de la infraestructura escolar. Te puedo decir que en los casi 2 periodos que llevan las actuales autoridades no han construido 2.000 aulas en el país. 2.000 aulas no han construido. Y entonces tenemos un déficit de cara al inicio del año escolar de 7.000 aulas y un déficit acumulado que sobrepasa las 20.000 aulas, y entonces no han construido 2.000. Y tú te encuentras ahora con que cientos de centros educativos, el reclamo, vi incluso a uno de los, al sacerdote Castro Marte, al obispo de Higüey, poner a disposición de la sociedad y de la provincia de la Altagracia los locales de la iglesia para poder, poniéndolo al servicio del Ministerio de Educación. Si vemos lo que implica el tema de cobertura, es el único aspecto que se puede ver que ha ido pues en aumento, ciertamente ha mejorado la parte, sobre todo en la educación primaria o básica, donde ha aumentado la cobertura. Pero esa cobertura se encuentra con la realidad de que no han sido construidas las aulas que se requieren. Pero si vemos también lo que implica el retraso en iniciar la educación a los 3 años, como establece el Pacto Educativo 2014-2030, si vemos lo que ocurre con el 4% para la educación, que ahora mismo se ha denunciado de un recorte de 2.000 millones de pesos al presupuesto de la educación. Y entonces, ¿a dónde se van esos recursos? Lo que ha ocurrido con que tenemos el 72% de la jornada escolar extendida, el 72% de los centros educativos del país son de jornada escolar extendida, y nos encontramos con que las actuales autoridades no han todavía humanizado la jornada escolar extendida, no han solo ha sido extendido, lo han dejado extendido en el tiempo. Lo han estericado, exacto, en buen cibaeño y en buen dominicano, han estericado solo el tiempo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Lo hemos dejado ahí. ¿Qué pasa con la educación artística integral? ¿Qué pasa con los monitores de artes? ¿Qué pasa con la educación física integral? ¿Qué pasa con nuestros monitores de deportes también? O sea, se han quedado cortas las autoridades actuales. Y si evaluamos cada una de sus gestiones, la de Roberto Fulcar, vemos cómo salió del Ministerio de Educación, con grandes escándalos, con... Una persona tan comprometida con la educación como era Roberto Fulcar. Claro, y que todos esperábamos que su nivel de competencia realmente... Pero, ¿qué ocurre? Que en el país, Wilson, cada ministro llega con un librito en la cabeza y entonces no hay continuidad en la aplicación de la política educativa, y entonces lo que hay es interrupción, improvisación, porque cada quien llega y con sus intereses
y sobre todo con ambiciones, y cuando llegan al Ministerio de Educación ya se creen que puede ser hasta presidente de la República, por el presupuesto, porque manejan el mayor presupuesto del país. Luego tú ves la gestión de Ángel Hernández y te vas a encontrar también con que se quemó también. Y así estamos en un proceso de evaluación de la actual gestión, que no tiene tanto tiempo, de Luis Miguel de Camps, y entonces también tú te vas encontrando con que, bueno, tienes una mayor capacidad de conversación, de diálogo, ciertamente, con toda la responsabilidad lo decimos, pero además del diálogo y de la conversación, ese diálogo debe traducirse en realidades y en resultados. De manera que históricamente lo que ha fracasado en la República Dominicana en términos educativos ha sido la gestión, y esta no ha sido ni es la excepción. De los 13 factores que en el artículo 59 establece la Ley General de Educación, que inciden en su calidad y en el aprendizaje de nuestros estudiantes, en 3 de ellos incide el docente. Los otros 10 dependen de la gestión. Y el artículo 63 de la Constitución de la República obliga al Estado a que es él que tiene que garantizar una educación de calidad. De manera, pero si vamos a los libros de textos, si vamos también a la parte de lo que implica la ciencia y la tecnología, Wilson, el 70% de las escuelas de este país no tiene laboratorio de ciencia de los centros educativos del país, en pleno siglo XXI. Y sin meternos a lo que es la pedagogía social, que si nos metemos a la pedagogía social... Si nos metemos a la pedagogía social, desde cuando tú y yo valoramos en conjunto desde hace tiempo que desde que se montó esa pedagogía social, se desmontó la educación ostosiana y se desmontó como moral y cívica, que se mantiene como asignatura en el currículum, pero solo como asignatura en lo teórico. Llenar un hueco de una hora. Entonces ahí comienza, y además el atraso que tenemos, que tú lo has planteado muchas veces, ¿qué va a ocurrir con la educación ciudadana? ¿Cuándo es que vamos a incorporar el currículo en una real y verdadera reforma, lo que tiene que ver con la educación ciudadana, que se pueda abordar qué pasa con el tránsito en el país? ¿Qué pasa con lo que tú siempre, tu preocupación y la preocupación nuestra de qué pasa con el cuidado del medio ambiente? ¿Qué pasa con el tema de la violencia? Y desde la educación poder nosotros contribuir a que esos niveles de violencia puedan ser reducidos. De manera que continuamos con un sistema educativo, las actuales autoridades han estado concentradas más en la supervisión y en buscar números y estadísticas y en la parte de la foto, en la parte de exigir simplemente números y estadísticas en términos teóricos, pero la concentración en lo pedagógico, como tú señalas, y la pedagogía social, seguimos con ese nivel de impericia y de no comprender que la educación es una ciencia y que tenemos realmente que abordarla de manera integral en términos de las políticas educativas para poder abordar el cómo se enseña, dónde se enseña, el contexto, que es el que más incide en el aprendizaje, qué tipo de sociedad tenemos hoy, qué tipo de familia, que ha ido cambiando bastante, cómo inciden los otros poderes, como el de la comunicación, que incide hoy mucho más que la escuela, y que incide hoy mucho más que el maestro, y que incide hoy mucho más que el padre y la familia. Por eso se requiere tanto de este tipo de comunicación que orienta, que informa, que analiza, y que entretiene también, pero que va al fondo del análisis. ¿Qué pasa a quién se enseña, que son nuestros estudiantes? ¿Cuál es su realidad? ¿Qué pasa con quién enseña, que es el docente? Niveles de formación, niveles de competencia. ¿Qué pasa con nuestras universidades, que también hay que evaluarlas? Vamos a producir, ciertamente necesitamos evaluar todo lo que hemos hecho hasta ahora para poder realmente hablar de una verdadera y real transformación. De manera que las actuales autoridades han hasta el momento fracasado también en términos de lo que implica todavía garantizarle al pueblo dominicano la educación que todos requerimos. A mí me ha sorprendido, de verdad, las aulas faltantes, el déficit de aulas. Sorprende, es así, sorprende. A mí me ha sorprendido. De verdad que sí. Porque ahí es donde está el negocio. Y ahí fue donde cogieron para el negocio del 4%. Claro. Tú sabes que coincidimos en la lucha del 4%. Así es. Nos movilizamos juntos ahí. Nos movilizamos juntos y estábamos juntos. Claro. Porque
yo con la educación tengo un tema muy marcado. Así es. Porque entiendo que si nosotros estamos mal en nuestro país, uno de los principales elementos se llama el factor educación. Así es. Porque si estamos en un vendaval ahora, lo que les estamos enseñando no nos proyecta una mejoría sustancial Y habría en el que ver, convivir de los dominicanos. y habría que ver hasta dónde a las clases dominantes en el país les ha interesado que estemos bien, les ha interesado, como dijo José Martí, de que un pueblo solo es libre si es culto. Exacto. Hasta dónde interesa a las clases dominantes del país mantener esas ataduras. que la ciudadanía se forme en el pensamiento crítico, se construya para el cuestionamiento y pueda despertar para, como tú señalas, mejorar. Fíjate que las actuales autoridades prometieron convertir una parte importante de liceos de la educación secundaria o media en la educación técnico-profesional. Sin embargo, eso no ha sido cumplido. Entonces, hay que realmente pasar a ese compromiso, porque la educación hay que verlo como un tema de nación, como tú señalas y ha sido siempre tu preocupación, por encima del tiempo que duren las autoridades. Tenemos que verlo como tema nación, como tema sociedad, para poder dar continuidad, porque sus resultados son a mediano y largo plazo y van a requerir de desaparecer de manera definitiva la improvisación, la politiquería y el que dependa la educación de esos niveles de partidarización y de influencia de los intereses particulares. Porque si queremos mejorar la economía, como tú señalas, si las empresas quieren mejores resultados, quieren mejor mano de obra mucho más competente, si la sociedad quiere profesionales más comprometidos, con mayor humanismo, con mayor niveles de formación, pues realmente se requiere, es la educación que nos lo da. Los atletas que la educación, que la sociedad dominicana necesita, que los que tenemos e hicieron ese importante papel en los Juegos Centroamericanos, como dijo la propia Marilady Paulino, pues realmente, ¿quién la educó a ella? Un docente y de la escuela pública, en medio de las adversidades. O sea que se producen resultados con el valor de nuestros estudiantes, con el aporte de nuestros docentes y el aporte de las autoridades, pero el de las autoridades, en términos de lo que implica su real compromiso, sigue siendo mínimo. Mira, yo soy el producto de la escuela pública. Y yo también. Nunca quise estudiar en colegios privados, pese a que tenía la posibilidad, no tanto económica, sino por el mismo medio. Mi madre fue maestra de muchos años y varias personas, por el liceo ser muy convulso, me facilitaban estudiar en colegio. Y yo nunca quise estudiar en colegio privado. Fui a la universidad, no la concluí, pero fue pública. Lo mío es la educación pública y creo en la educación pública. Eso es lo nuestro. Ahora bien, la criticidad, esa parte. Si los maestros siguieran formando estudiantes críticos como nos formaron a nosotros y como nos lo permitieron formar, y nosotros usamos la rebeldía de ser estudiantes críticos. Rebeldía con causa. Con causa, claro. Sí, claro, con causa. Entonces, si los estudiantes se formaran con esa visión, aún con las precariedades, hoy no solo fuera Sisto de su generación que estuviese empeñado en un cambio de la educación, como sucede. Tú y dos más, quizás o tres más, de tu generación, son empeñados, de mi generación. Pero la mayoría son contemplativos, ven las cosas así, así la dejan. Ahora bien, yéndonos más atrás, yo soy de los que culpo mucho a las universidades. Porque las universidades, en la medida que, y aquí lo vamos a demostrar brevemente. Ahí es que está la formación. Ahí es donde está la formación. Claro. Y las universidades son un gobierno del conocimiento para la población. Forma a los profesionales. Tú hablabas ahorita de la ampliación de la cobertura de 3 años. Pero está contemplado en el pensum de las escuelas de humanidades de la República Dominicana esa realidad.
Están formando a los maestros a la luz, no ya de comenzar a los 5 años, sino de comenzar a los 3. Y los requerimientos que a nivel psicológico, para decirte en un solo ámbito, demanda un estudiante que te lo mandan a los 3 años. ¿Está el sistema educativo preparado para atender a esos niños a partir de 3 años? Bueno, mira, La pedagogía, la parte pedagógica sustancial de las escuelas de humanidades, ¿están conteste a la realidad de los 3 años? ¿Qué pasa ahí? bueno, mira, existe la carrera de educación inicial. Sin embargo, como tú señalas, hace falta pues enfocarse en fortalecer. Ahora vi que el Ministerio de Educación anunció la ampliación de la cantidad de psicólogos y orientadores para los centros educativos públicos. Sin embargo, yo voy más lejos y se lo hemos propuesto a varios ministros. Hay que incluso pasar ya con las situaciones y realidades que tenemos, y tú eres un hombre cercano al sector de la salud por un ejercicio que tú has desarrollado durante un tiempo, se requiere incluso no solo ya la parte preventiva de la educación, de la orientación escolar y psicología, sino también la parte de la psicología clínica, incluso para abordar la parte de trastornos. La ADP entregó hace un tiempo, bueno, cuando cumplió su 55 aniversario, entregamos una propuesta de formación inicial docente al Ministerio de Educación Superior y al Ministerio de Educación de la República Dominicana. No sé si te la hice llegar. No. No, pues tengo el compromiso de hacerte llegar esa propuesta. Y precisamente en el sentido de que se puedan hacer los cambios que se requieren en ese nivel de formación docente inicial. Pero oye, ¿qué ocurre también? La parte que existen los pensum, existen la parte de las carreras, solo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo todavía queda lo de la pedagogía social. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una desconexión. Total. Entre, además de la conexión que tú señalabas, entre los requisitos que al docente se le demanda y que establece el Ministerio de Educación para el concurso, el examen del concurso para entrar al sistema, con lo que las universidades están enseñando. Entonces, hubo un momento en que nosotros hubo un momento en que le planteamos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación Superior, vamos a hacer un encuentro para resolver este tema, porque ¿cómo es que usted me va a evaluar con unos criterios que no se corresponden con lo que estoy recibiendo en la universidad? En la mayoría de los casos. Entonces, ahí hay una desconexión. Total. Casi es que total, ese pensum, por ejemplo, de la UAS, que total. es la principal carrera la principal escuela de pedagogía, de educación, de humanidades, claro. Básicamente. Ese pensum, me gustaría saber cuál fue la última vez que se revisó. Sería interesante saberlo, porque en el caso del de Ciencias Sociales, el de Historia, yo sí te puedo decir que su última revisión fue en la década de los 80. Habría que ver el de Pedagogía. Vamos a ver si investigamos el de Pedagogía. Entonces, señores, el mismo yo me refiero a las humanidades completas. Sí, a las humanidades. Que lamentablemente, como tú señalabas, es lo que se ha ido desmontando. Desmontando y desmembrando. Humanidades. Y desmembrando. Y si vamos a las universidades privadas, el tema incluso es mucho más grave. Gravísimo. De ese desmonte e inexistencia prácticamente de las humanidades. Porque tú sabes que nos ha ido interesando. Esa lucha que nosotros libramos por el 4%. Pero fue para que el presupuesto educativo fuera ahí precisamente para fortalecer esa parte. ¿A dónde se ha ido fundamentalmente? Al negocio, de las infraestructuras, desayuno escolar, almuerzo escolar. Para ir convirtiendo la educación en un plan social de eso del clientelismo político. Y entonces los centros educativos prácticamente con guardería, y tú te encuentras un padre, una madre que te dice, no, pero que las autoridades me dijeron que, o sea, las propias autoridades promueven eso que tú señalas. No, mire, usted va a llevar a su hijo o su hija a la escuela, pero porque usted va a tener una merienda,
un almuerzo y ese va no a es el poder, objetivo. y para El objetivo padre, usted va a hermano, llevar a su hijo a estudiar para que en el mañana Exacto. sea un agente de cambio y viva del conocimiento. Como se han desmontado las humanidades, entonces la educación ha dejado, la hemos estado llevando de un derecho a un servicio. Al y ese punto. concepto neoliberal de convertir la educación en un servicio y no en un derecho es lo que genera ese nivel de considerar el sistema educativo como un plan social más del clientelismo. Ahí es donde yo estoy. Y esta parte que tiene que ver con las humanidades, como departamento de una universidad, claro, que la UAS por lo menos conserva y nos reserva ese espacio. Sí, que no sucede así en las universidades privadas. Así es, así es. Entonces, esas ciencias de humanidades están entrelazadas y hay un factor que la une, que es la filosofía. Uno de los peores errores que hemos cometido en la humanidad, básicamente, sobre todo en nuestro país, es la ausencia de la filosofía en la educación. Así es. ¿Por qué? Porque la filosofía es la ciencia que te adhiere el conocimiento a las humanidades, al trato humano. Es decir, tú estudias medicina para salvar vidas. Tú estudias derecho para la legalidad, para la justicia, para imprimir la justicia. Porque tu filosofía, la filosofía que te inyectaron fue esa visión. Así es. La ausencia de la misma provoca de que la ciencia se convierta en un negocio y el que posea el conocimiento es el inversionista. Esa es la parte, para sacarle dinero. Esa es la parte más grave. Entonces, esa es la parte más grave y eso, la ausencia de la filosofía para mí es de las peores misantropías que se ha demostrado en el conocimiento. Porque ya el conocimiento no es para el bienestar social, sino para el beneficio particular del bolsillo. Así es. Lamentablemente. Entonces, tenemos universidades, ¿verdad? Ahora bien, yo quiero conocer y sé que no hay un esfuerzo concatenado entre las universidades, educación superior y la educación tradicional, el Ministerio de Educación, que trataron de fundirlo, para mí con uno solo resuelve, pero diseñado como tal. Ya unificar, juntar dos, no es lo ideal. No es lo ideal. Ni siquiera los países y las civilizaciones, como el caso de China, como el caso del modelo francés, como el caso de otros países, de los países de Asia, de Europa y todo eso, han hecho lo contrario, o sea, no han fusionado, no han convertido en un solo, porque lo de fusionar es achicar la función del Estado, achicarlo mucho más, es reducir y buscar entonces apropiarse, en este caso también del presupuesto educativo. Ahora sí tú puedes transformar la educación dominicana, que incluya la parte de una mayor conexión, pero como tú señalas, en términos de las políticas. De las políticas. Fortaleciendo la educación pública, tanto en el nivel preuniversitario, niveles preuniversitarios como en el nivel superior, porque son componentes pedagógicos distintos, conceptos diferentes, responsabilidades diferentes. En términos de la filosofía de los dos sistemas educativos distintos, en términos de lo que implica la metodología de enseñanza, en términos de lo que implica la andragogía en el nivel superior fundamentalmente y la pedagogía en términos de lo que implica la educación preuniversitaria, en fin. Pero es que tiene que ser ahí donde tú dices, o sea, mayormente nos hemos dedicado a ver mucho lo cuantitativo y hemos dejado lo cualitativo de lado en términos de qué tipo de educación y qué necesitamos. Allá es que voy. Hay estudios realizados donde se evidencia la planificación y planeación de un sistema educativo ideal que se le haya entregado al Estado, o estamos a merced todavía de lo que se le ocurre al político que se designa allí. Excepto los resultados del plan de educación, del plan decenal de educación
Que yo fui maestro de ceremonia en mis inicios ahí. Sí, y yo participé como dirigente estudiantil. Sí, sí, yo te recuerdo. 1992, 1993. Mi madre participó activamente. Que independientemente de que tuvo también limitaciones, pero fue un proceso de participación y tuvo unos resultados. Fijón Norte. Fijón Norte y unas propuestas curriculares que incluso deberíamos tomarlas como referencia para recuperar una parte importante de ellas, pero eso se lo tiraron al zafacón, por lo que te decía, de que cada ministro y cada gobierno llega con un plan distinto. Eso fue implementado por Jacqueline Malagón, recuerdo muy bien. Sí. Inclusive fueron mis inicios como maestro de ceremonia, participé en la plenaria, un verbo prácticamente en esos medios, y me interesó bastante. Por eso, yo sin politizar lo que voy a decir, culpo tanto a Balaguer como a Leonel, a los dos, de la crisis del sistema educativo, que siendo dos intelectuales, no apostaron a un sistema educativo diferente en el país. Esto se hizo precisamente los segundos mandatos de Balaguer. Claro, claro. 92-93. Estaba Balaguer en el poder. Y nosotros ver intelectuales que no apuesten al conocimiento, eso nos da duro. República Dominicana, nunca hemos tenido un presidente de la República que su objetivo sea el sistema educativo, que su prioridad sea la educación. Porque cuando los ministerios son, y esto dicho por un alto dirigente político formado, me decía, padre, si el ministerio es voluntad, prioridad del gobierno, el ministro queda bien. Si no es prioridad del gobierno, el ministro queda mal. Así es. Ese presupuesto del sistema educativo es una de las grandes farsas que hemos tenido. Por eso es que cuando... Sobre todo las personas que somos críticos, Sí. que llevamos con criticidad. Aquí no son raras las donaciones que no se hacen a través del ministerio con una adenda al Ministerio Administrativo de la Presidencia. El que se ha convertido, los otros ministerios prácticamente los ha colonizado. Sí. El MAD ha colonizado Sí. todos los otros ministerios. Por eso que tú señalas. Y por eso es que el fondo del tema son las políticas. Tú puedes, cuando la gente se hace esperanza, van a cambiar a un ministro por otro. Esos son cambios cosméticos. Desde el punto de vista de que si el gobierno central no tiene una política y sobre todo voluntad política y una política definida en el término educativo y en la salud, en cualquier otro sector, entonces no va a caminar bien las cosas. ¿Qué ha pasado con Educa? Bueno, Educa es una parte del empresariado dominicano que no son expertos en educación, pero que opinan sobre educación. Sí. Y que lamentablemente ha entrado en crisis de falta de credibilidad y de cuestionamientos porque ha fundamentado ha tenido una visión muy reduccionista y unilateral Y mercantilista. Y mercantilista sobre todo y del negocio. Nada más le interesan los temas que hay finanzas. Oh, hermano, pero lo último que han recibido han sido 79 millones de pesos del presupuesto de la educación. Sí. Entonces han tenido una visión reduccionista de querer culpar al maestro y de la crisis de la educación dominicana, cuando sabemos que la gestión es la que ha fracasado y que los principales factores dependen de la gestión, de manera que... Los resultados dependen básicamente de la gestión, porque uno de los problemas que tiene nuestro país, vuelvo y lo insisto, es la politicidad. El político se encarga de decidir, porque para eso lo eligieron. Claro. Pero el político no cuenta con las competencias, llámese conocimiento, para decidir sobre lo que lo ponen a decidir. Miguel de Camps nunca ha cogido una tiza.
No es Navarro, mi amigo, mi hermano, nunca cogió una tiza y se lo protesté a Danilo. Así es. Que dije esa vez, anterior a eso ya yo lo había dicho, dije, las posiciones políticas, se lo mandé a decir con un emisario calificado, las posiciones políticas están reservadas para los incondicionales, más no para los competentes, y luego queremos buenos gobiernos. Y entonces cuando se trata de una ciencia como es la educación, y un sector como es educación, debería tomarse en cuenta que expertos en educación sean quienes estén realmente, aunque ha habido algunos expertos en educación que también, como señalábamos uno ahorita, no han tenido los mejores resultados, pero hay que fundamentalmente hacer, lo correcto es que sean del área. Es que tú eres docente y sabes que se predica con el ejemplo y que el dogma de la enseñanza tiene mucho que ver con la meritocracia, con el liderazgo del maestro. Así es. Por ejemplo, tú tienes aquí 2 lumbreras, para señalar 2 o más, más. Sí. Tú tienes aquí un Roberto Santos Hernández. Luz Helene Plata. Mi querida Nenela. Nenela, claro. Sí. Maestros, sí. Te estoy hablando de ti de maestros. Claro. Y ahora de esas generaciones, hay excelentes maestros. Sí, los hay. Excelentes maestros. Si cogemos esas experiencias y la mezclamos, ¿cómo tú crees que una sociedad que se respete va a tener a un Roberto Santos y a Luz Helene, a Nenela, ausente de un sistema educativo? Que ni siquiera sean agentes de consulta, que las decisiones las tomen el dirigente político de la corriente que representa el partido de gobierno cuando asciende al poder. Esos son los que toman las decisiones. ¿Dónde está la clase intelectual de la República Dominicana? ¿Dónde están los cientistas de la educación? ¿Dónde están los rectores de universidades, los decanos de pedagogías, de ciencias pedagógicas? ¿Dónde están en el poder de la decisión del sistema educativo dominicano? ¿No existe alguna institución, algún departamento que albergue el conocimiento en la toma de decisiones del Ministerio de Educación? Realmente a través de... quienes han estado en esos departamentos han obedecido más a esa parte política, partidaria, mejor dicho, y además entregados a la visión conservadora del sistema. Profesionales, maestros liberales, como los que mencionaste, con visión de una educación laica, liberadora, humanista, con visión de una filosofía de otra edad, pues realmente excluidos y excluidas, tanto hay una parte de ellos que hicieron sus grandes aportes en las universidades y algunos lo continúan haciendo, pero también en las propias universidades también se ha impuesto el otro modelo del que hemos hablado en términos de las decisiones. Y es una propuesta que viéndola nosotros aquí ahora, también la Asociación Dominicana de Profesores, y nosotros siendo dirigentes de la misma también lo decimos, debemos también ver esa parte y evaluar también lo que corresponda en el sentido de nosotros también hacer un conjunto de propuestas que pueda permitir que pueda tomarse en cuenta el conocimiento y los aportes, pero para ello tiene que pasarse, que tiene que haber voluntad política en ese sentido y tiene que haber también procesos de retomar el tema de las humanidades que hablamos. Pero nosotros como sindicato, la ADP, puede hacerlo, puede realmente también identificar. La ADP es el sindicato, no es quien gestione el sistema educativo, pero forma parte de la gobernanza en términos ya de las estructuras propias de la comunidad educativa y forma parte también, puede también hacer propuestas en distintos mecanismos, y tomo en cuenta tu preocupación para plantear una propuesta como esta que
pueda también el sindicato, junto con estos colegas, compañeros y compañeras que fueron mis maestros, en el caso de Luz Helene, de Roberto Santos, claro, de Nenela, y de otras tantas maestras y maestros maestras, de San Francisco de Macorís. Sí, Daniel Almanza, estrellas. Daniel Almanza, Juan Francisco Tavares. Martín Vargas. En fin, nosotros entonces poder también desde el propio sindicato también construir propuestas con ellos para entonces presentarla exactamente a las autoridades que sí tienen la parte de las decisiones. Eso sí podemos hacer. Es inconcebible, por eso es que insisto. Por ejemplo, un Ministerio de Educación, las decisiones políticas, el ministro, confianza del gobierno, perfecto, en estos países tercermundistas. Ahora bien, el desarrollo de políticas y el diseño de políticas, debe de existir una clase intelectual, una clase con conocimiento de causa, que sea lo que diseñen y ejecuten. Que yo estoy seguro que allí tú tienes un asesor, porque esos ministros tienen sus asesores. Ahora, el asesor es el individuo que se encarga. Hasta 55 asesores. Pero el asesor lo único que hace es decir lo que él quiere escuchar. Sí. La mejor gestión la que usted está haciendo ahora. Eso es el asesor, el mejor asesor. Ahora, eso es lo que demandamos. Entonces, la orientación de la educación en la República Dominicana es necesaria. ¿Por qué? Porque yo veo que estamos haciendo fuerza en direcciones que no nos conducen donde están nuestros objetivos. ¿Por qué? Seguimos insistiendo en el mismo modelo educativo en la República Dominicana. Modelo educativo que te compromete 12 años de tu vida. Ahora más, con los dos que se le agregan, ¿verdad? Sí, sí. 14 años de tu vida. Y cuando tú sales a la calle... Un bachillerato general. Bachillerato general en un país tercermundista como el nuestro, un país con vocación turística, no con desarrollo turístico como se ha querido decir, que se ha crecido en el turismo, pero el turismo no ha impactado en el desarrollo del país. ¿Por qué? Si hubiese impactado en el desarrollo del país, aquí estuviéramos hablando ya por un cuarto idioma. Es que una cosa es crecimiento y otra es desarrollo. Y otra es desarrollo. El crecimiento es una categoría económica que no implica la integralidad del desarrollo. Exactamente. Entonces, ciertamente hemos crecido, pero el nivel de desarrollo, el muchacho creció como un manganzón, pero no estudió. Es lo que a nosotros nos ha pasado. Entonces, tú coges, por ejemplo, el impacto del turismo en el sistema educativo, nulo. ¿Por qué? Porque el turismo, con su crecimiento, no ha impactado, no ha provocado que el sistema educativo tenga que erogar estudiantes competentes en los idiomas. Por eso me río cuando me dicen a mí que aquí han entrado 12 millones de habitantes y seguimos hablando el mismo español y más hablado. No sentimos la necesidad, ni tú ni yo, de estudiar inglés. Ni tú ni yo sentimos la necesidad de estudiar mandarín. Ni de estudiar, creo, ningún otro idioma. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la necesidad? Si con el español que yo hablo, con eso yo vivo, porque no tengo una presión que me obligue, que para obtener capital necesariamente tengo que dominar otros idiomas. Es decir, no ha impactado. Pero en materia de economía tampoco ha impactado porque aquí seguimos con los mismos mercados que hemos tenido. Si el desarrollo del turismo hubiese sido tal, ya nosotros, nuestros rubros agrícolas, hubiesen impactado en los mercados internacionales. Es que el modelo productivo de una nación tiene que estar conectado al modelo educativo. Exactamente. Y viceversa. Cuestión de tener los resultados y las manos de obra y los seres humanos y los profesionales que requieren las actuales circunstancias. Y yo estoy seguro que nosotros somos el hazmerreír. El hazmerreír en esos foros internacionales. Porque es que nosotros exhibimos cosas que los que saben y piensan nos van a evaluar. No. Han crecido en turismo, óyeme, ya esa gente van por 11 millones de turistas al año. Pero bien, excelente. ¿Y cuántos idiomas hablan ahí? Ahora, vete a la geografía, que se supone que si es un país turístico, el dominicano debió haberse sentido compelido, obligado a conocer su geografía. Claro.
a conocer los puntos cardinales. Que también... Pregúntame a mí, ¿dónde queda la latitud norte? A mí, pregúntamelo. No voy a saber. Si tú quieres dirigirte a un sitio, sígueme. Una patada al motor, sígueme. Ese es el guía turístico. Y vamos para allá. Pero y de historia y de cultura. Entonces, ¿de qué turismo tú me estás hablando? No es solo servicio, es solo la parte que tiene que ver con la... Óyeme, que venga gente a la promiscuidad. Exacto, con la promiscuidad. Y traigan dólares. Con la promiscuidad. Que traigan con dólares. La parte de hoteles y con la parte de que traigan dólares. Más nada. Más nada. El concepto económico, pero de manera también dirigida a ese nivel de ganancia de los sectores públicos y privados del poder, que es lo que interesa tanto del turismo, porque tú tienes todo ese crecimiento, pero con hospitales en el sector salud, en la miseria. No entramos por ahí. Con centros educativos y el sistema educativo en crisis, que no sale de una crisis. Con el turismo concentrado en esa parte únicamente de la ganancia de que solo entre dólares. Lo que tiene, o sea, en cada área lo que ha faltado realmente es ese modelo, pero que ponga al ser humano como centro, incorporando las innovaciones de manera adecuada, pero con el ser humano como centro. Le interesa al sistema, a las clases dominantes, le interesa a los sectores públicos, privados y empresariales que caminemos hacia allá. No, no les interesa. Ahora, les hay una interesa reflexión. solo la ganancia. Hay una reflexión. Por ejemplo, hay crisis en el sector salud. Mas, sin embargo, el desarrollo de la salud en la República Dominicana es innegable. Sí, ha habido... Es innegable el desarrollo de la salud en la República Dominicana. Aquí es innecesario tú sacar una gente fuera del país. Sí. Porque aquí contamos con la estructura, el conocimiento, la capacidad de médicos que responden. No sucede así con el sistema educativo. Porque no ha sido fortalecida, como tú decías, la educación pública. No les interesa fortalecer pero la sector, educación pública. El sector de la tampoco, salud pública tampoco. Es decir, tampoco se le ha hecho el nivel de inversión, que estamos muy por debajo. Al público. Al público. Porque lo que tú señalabas ahorita fundamentalmente ocurre en el sector privado, en la salud. Y también hay niveles, especialidades públicos. De autogestión. De autogestión, porque por ejemplo tú buscas... Podemos mencionar casos, ¿verdad? Por ejemplo, la Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud. Tiene otros que son niveles de cogestión, pero tiene acceso la población dominicana que no sea a través de la que tiene ARS o la que tiene cualquiera de las ARS, tiene acceso a esa cobertura. Entonces el crecimiento hay que convertirlo en desarrollo, como tú señalabas, a partir de que la gente tenga ese nivel de acceso. Pero en la educación lo que ha ocurrido es que las autoridades, ninguna de las que hemos tenido, les ha interesado realmente fortalecer, ni les ha interesado el cambio del modelo educativo, porque tú sabes lo que implica una educación que se centre en las humanidades, en la parte liberadora, en la parte del pensamiento crítico y en la parte del cuestionamiento, porque entonces ahí la gente tiene la capacidad de tener los niveles de luz y niveles de conciencia para cuestionar, para criticar. Y que ninguno de ellos tuvieran ahí. Entonces han preferido, y que ninguno de ellos tuvieran ahí. Correcto, han preferido el clientelismo, ahí es que se puede aplicar el clientelismo, ahí es que sustituyen, bueno, te doy los 1.500 pesos en un bono, te doy esta cosita y te planteo un modelo educativo malo durante 4 años y un modelo social malo o de gobierno durante 4 años. Ninguno, como tú dices, hubiesen estado y tuviesen ahí si realmente garantizáramos esa parte cultural y educativa que permita que la población exija transparencia en la aplicación del 4% del presupuesto, exija la educación liberadora, exija en la educación superior las humanidades y exija realmente un modelo educativo distinto. 24 de agosto del 2026, ¿iniciará bien la docencia escolar o el desafío que entiende la Asociación Dominicana de Profesores ADP
entiende que no estamos listos. Va a iniciar, no va a iniciar bien del todo. Hay importantes desafíos. Va a iniciar el 24 de agosto la docencia en medio de una crisis del sistema educativo. En infraestructura, en falta de personal docente, en falta de personal administrativo, en lo que tiene que ver con más de 400.000 niños y niñas que se quedarán fuera de las aulas porque no han sido construidas las que se requieren, de manera que va a iniciar también con retrasos e incumplimientos en términos de otros temas que tienen que ver con los docentes activos, jubilados, pensionados, aún el tema de la evaluación del desempeño, que todavía también hay retrasos para que el ministerio cumpla con temas en ese sentido, de manera que va a iniciar, y hay muchos centros educativos del país que no van a poder comenzar, porque las autoridades terminó el año escolar pasado y no intervinieron esos centros. Pasaron las vacaciones y ahora pasando paño con pasta. De manera que la impericia y la improvisación sigue siendo realmente el elemento principal en términos de la gestión e iniciará, pero va a iniciar en medio de serias dificultades. Excelente. Nosotros tenemos con nosotros al profesor Sisto Gavín, quien es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. ¿Sus palabras finales? Bueno, hermano, agradecerte nueva vez. Realmente necesitamos en la República Dominicana y en este día del aniversario, de un aniversario más de la restauración de la República, que todos y todas podamos asumir mayores compromisos con la educación, sobre todo quienes conducen los destinos del Estado dominicano. Menos publicidad y más realizaciones. Y nosotros los docentes seguimos comprometidos en medio de las adversidades, pues, y en medio de un currículum oficial que llega con los intereses de las clases dominantes, pues en medio de ello hacer los mayores esfuerzos, continuar construyendo la patria con nuestros estudiantes a partir de lo que conocemos como el currículum oculto que usted tiene realmente en el medio de la cátedra o de la docencia, romper un poco con esa visión, con esa oficial y producir realmente nuestras reflexiones con nuestros estudiantes. Continuemos en eso y podremos lograr mantener los aportes y aumentar los mismos, pero sobre todo las autoridades de educación realmente tienen que, necesitamos autoridades con mayores niveles de comprensión de que la educación es una ciencia y que se requiere dejar atrás la impericia y asumir la competencia real para lograr el impacto en los aprendizajes. La meritocracia que retorne. Así es. Y la autoridad del maestro. ¿Por qué el concurso solo para maestros y directores de escuela y la designación por el dedo del director regional, del director distrital, del ministro de Educación y de los técnicos del MINER? Vamos a la meritocracia todos y todas. Y vamos a evaluarnos todos. Exactamente, exactamente. Así yo apuesto a eso también. Qué bueno. Señores, ustedes y yo nos vemos después de la pausa. No se muevan. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.